Muy buenas, es domingo, es tiempo para ver en este final de semana e inicio, ¿no?, de la semana que viene cuáles son los temas clave en los que vamos a tener que estar mirando. Ojo porque hay tres asuntos importantes para atender en el medio plazo. El primero y fundamental es intentar entender lo que va a suceder en el corto plazo en el entorno de la guerra de Ucrania. La conferencia de seguridad de Múnich nos ha dejado claro dos cuestiones. La OTAN tiene que gastar más dinero. Se ha recogido por parte de países como Alemania, por Boris Pistorius en las últimas horas, que hay que hacer sí o sí un esfuerzo para poner más dinero y que el 2% es un primer punto de parada, pero no el punto final. Hay que poner más del 2% del presupuesto para conseguir tener independencia y sobre todo para conseguir reforzarse ante el nuevo mundo que se viene por delante. Sobre todo después de ver cómo Advinka, decía Ucrania, retiraba las últimas tropas, perdiendo uno de los bastiones importantes del Donbass, que deja ahora mismo una fotografía muy complicada si no llegan las ayudas de Occidente a Ucrania. El mensaje de Zelensky ha sido muy claro. Este movimiento final en Advinka, o el último movimiento de Advinka, deja una fotografía clara en el que o llegan más armas para que Ucrania pueda defenderse tanto de Europa como de Estados Unidos, o está lanzando ya una fotografía muy complicada para el conjunto de los aliados, sobre todo los de la OTAN, de tal manera que la conferencia de seguridad de Múnich ha coincidido no solo con el episodio de Navalny, no solo con la muerte de Navalny, sino sobre todo con este ataque final de Rusia para que las tropas ucranianas en Advinka se marcharan, lo cual deja una fotografía, bueno, se retirarán para dejar pasar, en este caso, o para perder definitivamente ese entorno de Advinka y del Donbass. De tal manera que los aliados saben ahora que Ucrania, que lo estaba advirtiendo, decía, tenemos 2.000 disparos para más o menos 1.500 kilómetros de frontera. Ahora, lo dijo el ministro de Defensa a los socios europeos, el ministro de Defensa ucraniano, queda una fotografía en el que tiene que Europa y Estados Unidos tomar una decisión sobre el gasto. Son más de 100.000 millones juntos, son 50.000 de Europa, son 60.000 dólares para Estados Unidos, que deja una fotografía de o contribuyente que tiene que poner ahí el hombro de una manera importante con esa cantidad de dinero, o ir caminando cuanto antes a un entorno de negociación de paz, una mesa de negociación de paz, un armisticio, alguna solución que ponga encima de la mesa una salida a la guerra de Ucrania que intente minimizar los costes de la situación actual. Si no, la otra alternativa, ya lo está diciendo Zelensky, son 110.000 millones para cuanto antes intentar buscar el rearme y buscar la contraofensiva del Donbass. De tal manera que cuidado con la fotografía geopolítica que empieza a complicarse y mucho, sobre todo después de esta conferencia de seguridad de Múnich. A partir de aquí, fotografía clara de una economía que, fíjense, hay un informe este fin de semana que apunta que hay 3 riesgos ahora mismo clave: inflación número 1 para los gestores, geopolítica número 2 y número 3, commercial real estate, donde la cifra va cada vez a más. Se habla ya de más de 2 billones de dólares europeos con riesgo de commercial real estate, sobre todo centrado en China y en Estados Unidos, pero con una afección prácticamente global en estos momentos. De tal manera que cuidado con la fotografía también del commercial real estate, que empieza a ganar cuerpo. En diciembre era 1 de cada 10 los gestores que apuntaban al commercial real estate, ahora estamos en 1 de cada 3, apunta que hay que empezar a mirar, a visualizar el commercial real estate como uno de esos elementos clave para este 2024. El otro punto fundamental sobre el que empieza a girar la semana y sobre el que se empieza a ver una fotografía en la que hay que empezar a ver cuál es la evolución que podemos tener en las próximas fechas, está alrededor de la fotografía Biden-Trump, ¿no? Llegamos hasta noviembre, esas elecciones en Estados Unidos que van a ser clave, pero todo parece indicar que el choque, ¿no?, demócratas-republicanos va a ser de aupa en estas elecciones y sobre todo va a dejar un planteamiento país importante en ambos lados. De tal manera que se empieza a configurar cuál es ese planteamiento con unas distancias abismales entre uno y otro. Se vio con el capítulo de la OTAN, pero se empieza a ver en más aspectos en este fin de semana. Al final, no solo las elecciones, las 50 elecciones que se van a hacer durante el año, pero sobre todo las elecciones en Estados Unidos van a marcar el camino, las otras las europeas, ¿eh? De tal manera que, fíjense que hablábamos de inflación,
como elemento fundamental para los gestores. En segundo lugar, la geopolítica, comercio y real estate, pero cuidado con la política sin la geo, ¿no? Con la política en mayúsculas, con esas elecciones que se van a celebrar en este 2024, sobre todo con Estados Unidos y Europa como elementos fundamentales para intentar decidir qué mundo y de qué manera se va a jugar en los próximos años, un entorno en el que todo parece indicar que el choque entre los dos modelos dentro de Occidente viene a extenderse justo en estas elecciones. Vamos a ver cómo puede profundizar y cómo puede plantearse en una parte de la población los distintos planteamientos que hay de cara a las elecciones, tanto por la parte demócrata como la republicana, pero como les decía, el modelo país ahora mismo es muy complicado, muy diferente en ambos partidos. Quizá, se está diciendo por parte de analistas en Estados Unidos, en la mayor diferencia de las últimas décadas en el último siglo. De tal manera que vamos a ver cómo puede ir ahondando, cómo puede ir profundizando esa fotografía hasta noviembre, que nos dejará luego un mandato que sin duda va a estar hasta el último minuto con muchísimas dudas. Y lo mismo en Europa, donde el auge de la derecha empieza a generar la sensación de un posible cambio a nivel europeo, que cambie las estructuras, que modifique sobre todo estructuras importantes a nivel comunitario. Semana que viene, una vez que hemos pasado sobre todo todos los datos de IPP, de ventas minoristas, de inflación, esta semana parece que sea menor, pero vamos a tener que empezar a cotizar sobre todo cómo van asimilándose el peor dato de ventas minoristas, el peor dato también de índice de inflación mayorista y el dato de inflación también peor. Estamos en un entorno donde la inflación no se va, está bien agarrada al conjunto de la economía y cualquier duda puede generar otra vez un movimiento de repunte en Estados Unidos y en el conjunto de Occidente. Problemas diferentes son los de China en este entorno, sobre todo vinculado a la demanda interna. Buen domingo y buen descanso.